Bueno, gracias a todos por conectarse. Yo creo que esperemos unos minutos mientras le damos espacio a los otros para que se conecten. Les voy también introduciendo, gracias por conectarse a nuestro primer webinar de la serie de Voice Revolution. La idea de esta serie es una serie que vamos a hacer mensual y también es para compartir conocimientos y hablar de cómo esas tecnologías de voz y la voz van a cambiar los negocios. Entonces, yo creo que algunos de ustedes de pronto han recibido unos emails míos, los que no, los que no, mi nombre es Juliana Corcho, yo soy la Product Marketing Manager de Voci. Y bueno, para el webinar de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Eric Rincón, él es presidente de Colombia FinTech, emprendedor y abogado de profesión, que es una persona que definitivamente nos va a aportar muchos conocimientos en este webinar. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo van todas tus cosas? Pues un placer estar acá con todos ustedes y bueno, muy complacido de la invitación que me han hecho para participar de este importante escenario. Perfecto, entonces, listo. Em, esperemos, ya se van conectando. Empecemos entonces les voy a compartir pantalla. Mm, Screen. Ahí yo creo que ya estamos viendo mi pantalla, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces, sin más preámbulo, el tema de este webinar, digamos lo que es apoyar ese crecimiento de las fintech, ¿cierto? De cómo las fintech ya tenían o ya venían con un modelo de negocio perfecto para apoyar, digámoslo, o enfrentar este contexto que nos presentó la pandemia en el 2020. Ahora la pregunta es, cómo las aprovechamos estas tecnologías, específicamente las de voz, para acelerar o para escalar ese crecimiento con el que ya veníamos. Entonces, si tienen preguntas durante el webinar, las vamos a resolver al final. Recuerden, por favor, depositarlas en la casilla de Q&A. Esa es diferente a la del chat para poderlas tener ahí centralizadas y responderlas al final más fácilmente. Listo. Entonces, las experiencias de los clientes como un valor agregado a los clientes, ¿cierto? Ya veníamos hablando de que las fintech tienen este negocio o este modelo de negocio que se adaptó muy bien a la pandemia y en este momento se tomó a las empresas en ese tipo de comportamiento donde los clientes tenían primero los dispositivos móviles o plataformas digitales, ¿cierto? Ya vimos que este comportamiento de los clientes evolucionó y cambió y avanzó hacia una tendencia que está impulsada por el machine learning y el procesamiento del lenguaje natural. Esta es la revolución de la voz que viene, que se espera que el comportamiento cambie a un enfoque de primero la voz. Entonces es aquí donde las entidades financieras de seguros deben empezar a pensar de cómo innovamos para seguir escalando ese crecimiento, ¿cierto? Y poder aprovechar esas tecnologías. Entonces, Eric, ¿cómo crees, o bueno, también desde tu experiencia liderando esta parte de Colombia FinTech, ¿cómo, cómo ves que las fintech y la industria financiera en este momento están aprovechando esa inteligencia artificial y esas tecnologías dentro de sus actividades? Bueno, pues sin duda alguna, uno de los temas fundamentales del FinTech, que es el acrónimo entre Finance y Technology, es el tema tecnológico y en ese tema tecnológico hoy en día
gran parte de la industria viene utilizando diferentes tecnologías vinculadas a lo que podríamos denominar tecnologías de la cuarta revolución industrial, fundamentalmente inteligencia artificial, big data, computación cognitiva, todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas y por supuesto también blockchain. En el desarrollo de esas tecnologías dentro de la industria fintech, pues el comportamiento en el empleo de este tipo de instrumentos o de herramientas tiene que ver directamente con dos aspectos. Uno, con lo que podríamos denominar como las operaciones en el back office de la operación, y las segundas están más dirigidas hacia los clientes. Yo diría que una tecnología como la inteligencia artificial, Big Data y demás están más en el back de la operación, o sea, más para ser eficiente a partir de un consumo inteligente de los datos. Y ese consumo significa que se mejore la captura, que los datos sean utilizados de una manera eficiente al interior de los diferentes procedimientos que desarrolla una empresa con base en la tecnología financiera. Es allí donde se ve mejor el tema, por ejemplo, para mejorar en el caso de las empresas que hacen crédito digital, sus procesos de scoring o análisis de crédito. Hay ya en Colombia empresas que pueden realizar su scoring de crédito en apenas 17 segundos. Y eso lo hacen básicamente utilizando Big Data, mucha información, donde tienen muchas fuentes de información y adicionalmente competencias de inteligencia artificial. Y esto es parte de lo que de alguna forma permite el desarrollo de la tecnología financiera del fintech. Ahora, en el front, uno de los temas más importantes o centrales tiene que ver con el uso de esquemas como lo que puede ser la identificación a través de medios electrónicos. En los procesos de onboarding digital y de vinculación electrónica de los clientes es tal vez uno de los grandes desafíos que tiene hoy en día cualquier persona en el desarrollo de la industria de tecnología financiera. Totalmente, totalmente. Y con eso que acabas de decir también, es muy importante que las empresas entiendan que lo pueden utilizar en ambos, tanto en el back como en el front, pero también o muy orientados como a esa parte de servicio al cliente, ¿cierto? Porque ellos, las fintech, digámoslo, ya tienen en sí ese beneficio de que tienen un modelo inclusivo, un modelo fácil de uso para todos. Entonces, esas tecnologías de voz están apoyando esa parte de front y esa parte donde ellos van a poder fidelizar a ese cliente desde la parte de customer. Entonces, en tecnologías de voz es importante que hagamos dos diferencias, una entre búsqueda de voz e interacciones conversacionales. Cuando nosotros hablamos de que las tecnologías de voz son ese siguiente paso a la transformación digital, estamos hablando de que se espera que sea la gran plataforma de interacciones entre clientes y empresas y por lo tanto hablamos más de unas interacciones conversacionales. Es más de solucionar requerimientos y poder conversar con el cliente de una manera natural basado en automatización y en estas tecnologías que apoyan toda o que respaldan toda esa parte financiera. Entonces, en temas de tendencias, por ejemplo, Colombia FinTech en uno de sus artículos sacó de cómo la inteligencia artificial y el machine learning son dos de las grandes tendencias que van a venir para FinTech dentro de este año 2021. También, por ejemplo, nos muestra un estudio de PwC de cómo el 28% de los usuarios ya han realizado pagos por voz y el 47% están dispuestos a hacer transacciones bancarias a través de asistentes de voz. Entonces nos muestra un aumento en ese interés de tecnologías de voz que apoyan todas las actividades de las fintech y todos esos, digamos, los diferentes casos de uso que se pueden aplicar. No sé, Eric, ¿cómo lo ves tú o cómo lo ves tú desde la parte de pagos de voz? ¿Crees que los pagos por voz pueden representar una oportunidad de crecimiento para las fintech o para las industrias financieras de seguros tradicionales? Bueno, yo ahí lo que arrancaría es diciendo que FinTech cubre muchas posibilidades de negocio. Hoy en día los segmentos FinTech Ajá.
son pues desde pagos digitales, todo lo que tiene que ver con pagos, que incluye procesadores de pago, pasarelas, billeteras digitales. Está la gente que hace adicionalmente RegTech, que RegTech es básicamente toda la tecnología para el compliance o para la verificación de riesgos asociados a la actividad financiera. Está la gente que está en el financiamiento alternativo, donde encontramos crédito digital, crowdfunding, factoring. Está la gente que hace InsurTech, la gente que trabaja, además de eso, en todo lo que tiene que ver con la tecnología para el mercado de valores, la gente que está trabajando en la actualidad los temas de blockchain y criptoactivos y los neobancos. Es decir, fintech es demasiado amplio. En ese sentido, si uno lo pensara, por ejemplo, de las oportunidades de la voz en la industria fintech, pues el tema de los pagos puede ser, claro, pero siempre que haya un enrolamiento previo de la identificación de la persona que está realizando o que va a tener como referente biométrico la voz, va a ser muy necesario que existan procesos que permitan vincular, por ejemplo, la identificación vía auditiva o vía voz de una persona con determinada operación. Es ahí donde está, yo creo que el principal reto, y es cómo lograr que el enrolamiento biométrico sea lo suficientemente adecuado para que efectivamente no se presenten riesgos de suplantación de identidad. Y claro que la voz puede ser utilizada y debería ser un mecanismo altamente utilizado en operaciones fintech o en operaciones de tecnología incluida en servicios financieros tradicionales, en la medida en que pues, es un rasgo biométrico que puede llegar a ser verificable para autenticar operaciones. Aquí la clave es que la voz puede ser un instrumento de autenticación biométrica verificado electrónicamente. Y creo yo que esa es la gran oportunidad que podría existir. Súper, súper. Me gusta eso que dices porque también hay que quitar ese paradigma de que fintech solamente se aplica de pagos por voz y créditos online. No, las fintech tienen muchas aplicaciones y en muchas industrias esto es precisamente lo que representa una oportunidad tan grande para las fintech y es que ellos pueden estar tanto en la parte de compliance o así como lo dijo Eric en la parte, por ejemplo, de InsurTech, que son las partes de aseguradoras, son una capacidad tan grande la que tienen que la oportunidad que presentan apoyados por la voz, ¿cierto? Es muy grande. Ahora, también vámonos a ese punto que Eric menciona, es muy importante que no solo por los pagos de voz, sino en toda transacción, en todas estas transacciones digitales, que es como la nueva tendencia para el 2021, tengamos una parte de seguridad. Aquí es donde entra de cómo hacemos la hiperpersonalización o una personalización o hablamos de hiperpersonalización orientada a los clientes. Cuando nosotros estamos hablando de la voz, es una oportunidad muy grande que representa, pero por ejemplo, desde Voci nos hemos enfocado también mucho en poner al cliente en el centro de todas las estrategias y de todas las soluciones que se desarrollan. Entonces, esto incluye también la seguridad en línea. Productos como biometría de la voz son muy útiles y pueden ser un gran respaldo o deben ser un gran respaldo para todas estas empresas fintech que requieran hacer todas estas transacciones. ¿Cómo ves? Y también un poco es desde tu perspectiva, no solamente en la experiencia con fintech, sino desde tu experiencia como abogado, ¿cómo es el tema o la importancia de la ciberseguridad en todas estas transacciones o dentro de todos estos procesos digitales? Pues mira que en el caso de la industria fintech, hay parte de la industria fintech que se encuentra regulada y vigilada por el supervisor financiero, como es el caso de las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, las denominadas CETES, y están otras muchas empresas que no tienen vigilancia por parte del supervisor bancario o financiero, pero que tienen igual un desarrollo regulatorio. Hoy en día prácticamente todo el fintech se encuentra regulado. El único segmento fintech que no tiene una regulación directa sería el de las criptomonedas o los criptoactivos. Pero todo lo demás se encuentra muy regulado. Y en ese sentido, en las diferentes normas que tiene la actividad fintech, pues por supuesto los criterios de seguridad vinculados a la operación son grandes. Por ejemplo, quienes hacen temas, todos los que hacen pagos digitales, prácticamente todos, tienen que cumplir con certificaciones como PCI, que es una de las certificaciones más elevadas en temas de seguridad de la información. Todos los que hacen crowdfunding tienen que cumplir
o crowdfunding o financiamiento colaborativo tienen que desarrollar una carga regulatoria propia de una entidad financiera, es decir, cumplir también con esquemas de seguridad en la información definidos, por ejemplo, en circulares externas como la 007 de la Superintendencia Financiera. Todos los que hacen actividades vinculadas a InsurTech, lo mismo, tienen que cumplir la carga regulatoria. Los que hacen RegTech tienen que cumplir circulares externas de la Superintendencia Financiera para poder ofrecer servicios que permitan mitigar riesgos en las operaciones financieras. El caso, por ejemplo, bien interesante de la gente que hace hoy en día operaciones vinculadas a cualquier actividad de crédito digital. La gente que hace crédito digital tiene o debe garantizar, por ejemplo, los procesos de colocación, que tanto los riesgos de suplantación de identidad, alteración de la información electrónica y ausencia de disponibilidad estén adecuadamente respaldados y cubiertos. Entonces, yo siento que FinTech en efecto es una industria que tiene hoy en día importantes estándares de seguridad, bien sea porque hay normas que se lo exigen o porque hay buenas prácticas de la industria que se han venido implementando en función de las características que tiene el modelo de negocio. Hay modelos de negocio que necesitan seguridad precisamente para ser desarrollados. El caso, por ejemplo, de las plataformas de intercambio o los exchange que hacen operaciones con criptoactivos. Esa gente tiene que cumplir con altísimos estándares de seguridad y que incluso se encuentran muchos de ellos relacionados con requerimientos de Gafi, el grupo de acción financiera que busca analizar básicamente cómo se mitiga riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, es muy importante para la industria fintech y para todos los segmentos fintech los temas vinculados a seguridad de la información, ciberseguridad. Exacto, exacto. Y la manera más, digámoslo, apropiada para que las fintech y para que, por ejemplo, las insurtech, incluso la industria financiera tradicional pueda respaldarse en toda esta parte de ciberseguridad y seguir brindando esa experiencia, digámoslo, hiperpersonalizada que hablábamos anteriormente, es basándose en tecnologías. Ahora las tecnologías de voz, incluso hay muchas empresas que respaldan esa parte. Las tecnologías ya están respaldando toda esa parte de ciberseguridad, por ejemplo, una biometría de voz, donde los patrones se identifican más como patrones de voz y son patrones únicos que van a identificar a cada persona. Son tecnologías que las fintech y las industrias pueden aprovechar, pueden tener dentro de sus procesos para poder brindar esa hipersonalización de experiencias que queremos para los clientes. De esa manera, no solamente nos enfocamos a una buena experiencia, pero también una experiencia segura y que sea transparente para el cliente, porque en términos de cultura también es muy claro, venimos de una industria financiera muy rígida, muy tradicional, donde los usuarios generalmente tienen una desconfianza por el manejo de sus datos, claro, con obvias razones, y por todo el manejo de la información. Entonces, hay unas necesidades de cultura. ¿Cuáles crees tú que culturalmente son esas necesidades que se deben solucionar o atacar para aumentar la confianza de los usuarios dentro de estos servicios fintech? Bueno, yo creo que lo primero es quitarse de encima el tema de que el fintech, por ejemplo, no está vigilado, no está regulado, no tiene supervisión. Ese es un paradigma que es inadecuado. El hecho, por ejemplo, de que el crédito digital no se requiera una licencia o una autorización por parte del supervisor financiero no significa que el crédito digital no se encuentre regulado y vigilado por una autoridad. La Superintendencia de Industria y Comercio es la encargada de vigilar esa actividad. Su primer tema es romper con ese prejuicio que a veces existe de que la actividad puede llegar a ser insegura porque sus esquemas de supervisión no son los adecuados. Toda la industria fintech tiene hoy en día supervisión, ya sea por la Superintendencia Financiera, la de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades. Un segundo tema tiene que ver con la educación financiera, una educación financiera donde la gente sepa que la industria fintech no son prestamistas informales, sino que es gente organizada que reporta sus operaciones a los buros de crédito, que realiza un proceso de scoring serio,
que analiza de una manera completa el riesgo de la operación y no que es de pronto un grupo de paracaidistas o espontáneos que toman la decisión de armar un negocio porque tienen ciertas destrezas tecnológicas. Por supuesto que tienen o deben tener destrezas tecnológicas, pero el tema no es exclusivamente desarrollarlo así, debe haber un modelo de negocio por detrás y en efecto en todos ellos lo hay. Y el tercer tema, que yo creo que es más importante, además de la educación financiera, es ver al fintech como un componente fundamental de la inclusión. No se trata de algo que sea antagonista del sistema financiero tradicional, sino que el fintech más bien llega a aquellos segmentos poblacionales donde la industria financiera convencional no puede llegar, bien sea porque no tiene la cobertura o porque no tiene la capacidad, porque la carga regulatoria es muy grande. Ejemplo, hay algunas empresas que porque son muy tempranas en su constitución, por ejemplo, llevan apenas 2 años o 1 año de constituidas, pues no tienen, y no tienen por qué tener, no tienen la atracción necesaria para poder lograr un crédito ante un banco tradicional. Es decir, yo voy al banco y si mi empresa tiene 2 años o menos de 3 años de constituida en la Cámara de Comercio, es posible que no tenga crédito. ¿Por qué? Porque hay una política de crédito del banco que dice usted no puede acceder al crédito si no tiene 3 años de constitución o más. Entonces uno diría, uy, qué injusto de los bancos. Los bancos no pueden hacer nada distinto a eso porque su política de crédito está asociada a una carga regulatoria y a unas exigencias que le pone el gobierno nacional a través de las circulares externas del supervisor y de unas normas que están básicamente vinculadas a que la plata que entrega el banco en préstamo es fruto de los depósitos que han hecho los ahorradores, el ahorro del público. Eso no pasa con el fintech. El fintech, los recursos son propios, son recursos de inversionistas, entonces puede tener políticas mucho más abiertas. Si yo tengo un emprendimiento que tenga 6 meses o 1 año de constitución, puedo ir allí y me pueden entregar crédito. Pero fíjense ustedes que la función del fintech no es quitarle el mercado al banco, no es quitarle el mercado, no necesariamente esa es la función. Es posible que en algunos segmentos compitan de manera concurrente, pero la mayoría de ellos son complementarios, complementarios porque quieren llegar es a lograr una inclusión financiera en toda la población y por supuesto para eso es muy útil este tipo de empresas. Sí, de acuerdo. Y eso que mencionas de educación financiera y ese paradigma de que no es fintech contra industria financiera tradicional necesariamente, porque en muchos casos las fintech también complementan este servicio tradicional y complementan o tienen servicios hechos para apoyar esta industria tradicional. También estamos hablando de que más de la parte financiera y esa educación financiera es también romper esas barreras tecnológicas, ¿cierto? Porque si bien la industria fintech tiene una innovación que permite una inclusión, como lo decía Eric, de partes de la sociedad donde no tienen esa entrada en la parte tradicional, también necesitamos romper unas barreras tecnológicas, ¿cierto? Y aquí es donde las fintech deben sacar provecho y es donde también nosotros realzamos el uso de las tecnologías de voz. Las tecnologías de voz para ayudar a romper estas barreras, no solo financieras, sino tecnológicas con los usuarios, es muy útil porque es es un canal de comunicación con el que ya estamos acostumbrados. La voz siempre, digámoslo, ha sido nuestro canal de comunicación más natural. Entonces, cuando ponemos esto enfrente de uno de nuestros procesos o para automatizar nuestros procesos, ahí ya digámoslo, vamos ganando puntos para romper una de esas barreras donde no hay una curva de aprendizaje de una nueva plataforma o de una nueva interfaz de usuario, sino que ya estamos usando un canal que de por sí nos queda natural y con el que nos sentimos cómodos. También hay los asistentes de voz o estos agentes de voz están cambiando negocios porque son personas, ya el 80% de las personas ya ha interactuado alguna vez dentro de un buyer journey con una marca, con un asistente de voz y se sienten cómodos interactuando con ellos. Entonces, son asistentes de voz respaldados por inteligencia artificial conversacional que está aportándole valor al negocio, no solo ayudando a romper esas barreras de entradas y esas barreras culturales que podemos tener con nuestros consumidores, sino también con la parte de
toda la industria tecnológica y toda la parte de servicio al cliente, experiencia al cliente, que es lo que va a modelar toda la tendencia para este 2021, y cómo a partir de esa experiencia al cliente y esas menores barreras de entrada nos ayuda a fidelizar más al cliente con nuestra marca y a decirle, mire nuestro servicio, mire nuestro producto, para usted es fácil de usarlo y lo podemos incluir dentro de nuestras soluciones. También estamos hablando de que si las fintech quieren seguir innovando y quieren escalar ese crecimiento que tuvieron, ese crecimiento escalado que tuvieron durante el año pasado, necesitan brindarle nuevas cosas a los clientes, porque estamos hablando de que los clientes no se devuelven. O sea, ya cuando le brindas una interacción más sencilla, ya cuando le brindas una plataforma más donde puede resolver sus solicitudes, para ellos esa es la nueva normalidad, esa es la nueva normalidad y quieren buscar, listo, ¿qué más tienen las empresas? ¿Qué más tiene esa fintech, esta marca o este servicio con el que estoy interactuando que me pueda ofrecer? Entonces, ahí también es como encontrar un equilibrio dentro de los procesos de las fintech que estamos automatizando, dentro de la experiencia del cliente que queremos brindar y mirar cómo juntamos estas dos partes. No sé, Eric, si de pronto dentro de estas barreras tecnológicas ves que, o sea, si ves que las barreras tecnológicas pueden ser un gran reto para las fintech. Perdóname, Estas, la última es si las que, perdón, son buenas para... Si claro, me puedes repetir la última. claro que sí, si las barreras tecnológicas presentan un reto para las fintech. Bueno, yo creo que sí, sin duda. Es decir, las fintech, todo el mundo se las imagina y está bien esa imagen como escenarios puros de tecnología, ¿no? Y normalmente como de emprendedores digitales que todo lo pueden y que tienen grandes capacidades o competencias tecnológicas. Y en efecto, la mayoría de las empresas tiene esas competencias o las ha venido adquiriendo. Pero es cierto, es absolutamente claro que hay, digamos así, ciertos temas del desarrollo de software que pueden llegar a ser una limitante acá en Colombia. El tema de buscar o encontrar un número importante de desarrolladores en nuestro país es una gran limitante. Entonces, en el desarrollo de software puede haber algunas limitaciones, también puede haber una limitación obviamente en la adopción de algunas de las tecnologías más, digamos, disruptivas, el tema del desarrollo de smart contracts y programar desde Solidity en Ethereum. Eso todavía hay ya gente, pero pues falta formar mucho más programador y mucha más gente que tenga un vínculo con este tipo de iniciativas. Pero yo siento que en general, uno de los trabajos que hace, por ejemplo, la Asociación Colombia FinTech es generar y comenzar a trabajar en el desarrollo de esas competencias para mejorar el perfil tecnológico de las empresas. Y bueno, esa es una tarea que nosotros hacemos continuamente precisamente en función de lo que es la tarea gremial, y es comenzar a concentrar nuestro trabajo en que esas necesidades o esas deficiencias puedan ser rápidamente superadas. Exacto, y es un muy buen trabajo el que hace Colombia FinTech, también ayudando a todo el gremio a superar estos retos, porque si bien representa un reto tanto de manera interna como externa con los clientes, también puede representar una oportunidad. Las empresas, al implementar toda esta tecnología, ya sea de manera de backup o enfrentando al cliente, se van a encontrar con estos retos que muchas veces van a ser difíciles de enfrentar y no van a ver un retorno a la inversión o un beneficio de manera inmediata o a un corto plazo. Hay empresas que actualmente están implementando una inteligencia artificial o unas tecnologías de voz que sí están viendo un retorno a corto plazo, pero la mayoría de las empresas van a ver un beneficio más a largo plazo. Y entonces es importante que las empresas entiendan que vale la pena invertir en esto ahora, vale la pena, digamos, lo que este va a ser el motor para escalar su crecimiento a mayor escala y así se puede recolectar mejores datos,
mejor data, mejor experiencia, con esto se desarrollan mejores productos adaptados a las necesidades de los clientes y llegamos al punto que mencionábamos antes, brindar una experiencia hiperpersonalizada con productos y experiencias que los clientes estén necesitando o solicitando. En términos de ética, por ejemplo, también se pone mucho en duda de que la inteligencia artificial no muchas veces va a ser tan transparente como una persona humana. ¿Cómo crees que la ética, cómo crees que las fintech pueden aportar ética o transparencia en esos procesos automatizados por inteligencia artificial a los clientes? Bueno, esa es una discusión que puede llegar a ser muy ambigua, de muy alto nivel o demasiado académica. Yo creo que la definición, digámoslo así, siempre que estamos enfrente, por ejemplo, de un algoritmo de programación o de algo que permite Ujú. desarrollar una programación, estamos en presencia de una definición humana. Y la definición humana puede trasladar cierto tipo de sesgos frente a la definición, por ejemplo, de una política de crédito. Es el caso de algunos algoritmos que pueden tener, por ejemplo, condiciones étnicas o racistas, o que pueden llegar a privilegiar ciertos géneros, cosas de ese estilo, que los hombres son incumplidos para el cumplimiento de sus obligaciones, las mujeres son mejores. Entonces, ese tipo de cosas pueden trasladarse, eh, esos prejuicios, esos preconceptos que todos tenemos pueden trasladarse a una estructura de desarrollo tecnológico, incluyendo, por supuesto, temas vinculados a la inteligencia artificial. Entonces, yo lo que siento es que al momento de parametrizar soluciones se debe ser lo más interdisciplinario y lo más Ujú. integral que se pueda en los ejercicios, es decir, que deben comprender un universo muy amplio de posibilidades para cubrir diferentes hipótesis. Y lo otro es que obviamente desde el punto de vista de la ética, eso se puede traducir, digamos así, mucho más claramente en la definición de cómo se protegen los datos personales, cómo se protege el consumidor, cómo se definen esquemas que permitan mejorar la forma de protección de la información. Son más esos temas los que podrían materializar el comportamiento ético de una solución de inteligencia artificial, donde lo más relevante detrás de la inteligencia artificial es cómo se definen las condiciones de programación iniciales. Y es ahí Entrenamiento. donde las personas son fundamentales, no tanto la herramienta, sino quien esté al frente de eso y la solución, cómo integre elementos de protección del consumidor, de datos, de información, que son tal vez los temas en los cuales se va a volver concreto ese comportamiento ético de la herramienta. Exacto, y es lo que desde vos y siempre hemos tratado de hablar en nuestro mensaje y es que, por ejemplo, en el caso particular de nosotros, al ser un proveedor de soluciones de inteligencia artificial conversacional, siempre tratamos de hablar con nuestros clientes y nos ha pasado, o tratar de hablar de nuestro público y decir, sí, la inteligencia artificial conversacional es muy poderosa, puede ayudar a tus procesos a escalar de manera increíble, pero no va a trabajar sola. Siempre va a necesitar, digámoslo, de ese backup de las personas, del equipo humano. Entonces, también no estamos hablando de que la inteligencia artificial puede o va a reemplazar a los humanos, sino que los va a complementar y a escalar su gestión dentro de todos los procesos que se hacen. Y además, digamos lo que toda la parte humana siempre va a ser necesaria, no solamente para ese entrenamiento inicial y ese entrenamiento que se le va a dar a la solución que ustedes adquieran, sino también para respaldar ese funcionamiento de la solución. Porque si bien nosotros estamos hablando de que, como decía Eric, la parte ética siempre va a estar atada a las partes interdisciplinarias que se involucren en el proceso y la forma de que ustedes, las fintech o las empresas aseguradoras, la manera de que como ustedes decidan utilizar esos procesos o estas soluciones para tratar la experiencia del cliente. También, digamos lo que dentro de esa parte de personalización y experiencia del cliente debemos incluir esa, esa parte de empatía, esa parte de empatía y de ética que siempre debe estar presente. Debemos pensar, listo, ¿cómo lo haría un humano en este caso para ir a la solución, por ejemplo, un asistente de voz y
cómo el asistente de voz debe tratar a los clientes. Entonces, siempre va a estar el componente humano muy presente dentro de los, digámoslo, de los procesos de automatización de inteligencia artificial. Y cuando se trata de tecnologías de voz, también estamos hablando que de lo que hablamos anteriormente, la seguridad es muy importante y por ser patrones únicos de cada persona, entonces el entrenamiento es clave en este caso, en estos casos de inteligencia artificial. Eric, entonces pensando en las experiencias, digamos lo que el webinar como tal, queremos ver cómo estas tecnologías ayudan a escalar a las fintech, ese crecimiento de, hay uno por Colombia en este momento, es el tercer país más grande con un mercado fintech después de Brasil y México. Entonces Colombia y Latam tienen unas oportunidades muy grandes y unos retos y oportunidades dentro de la industria para explorar, para poder tener ese crecimiento esperado. Entonces, pensando hacia esa experiencia de servicios financieros del futuro, ¿cuál es el consejo o cuál crees que es el paso que la audiencia o que las industrias fintech deben tomar a la hora de innovar? Bueno, yo creo que la innovación es un proceso que es completamente evolutivo y progresivo. O sea, es muy distinta la evolución en una empresa, la innovación, perdón, en una empresa pequeña, recién creada, donde se puede innovar incluso en la forma en la que se realizan ciertos procesos, en la tecnología utilizada, en la forma de entrega. Hay muchas formas propias de la innovación que podrían estar vinculadas a una etapa, a una empresa en una etapa temprana. Es distinto ya cuando tú estás en una fase de crecimiento y muy distinto cuando ya eres una empresa grande donde ya no te puedes mover tan rápidamente y donde la innovación estará muy dada desde el producto mismo. Entonces, yo siento que lo fundamental es volver un eje estratégico de la organización la innovación. Es decir, que cualquier decisión estratégica que se tome al interior de una organización pueda ser con el filtro de la innovación. Ese es un tema súper importante. Y cuando digo un eje estratégico significa que la estrategia venga de arriba hacia abajo. Es decir, no es suficiente con tener un laboratorio o tener un grupo de innovación o una dirección de innovación. La innovación debe venir desde la junta directiva y desde el esquema directivo más alto en una organización para que trascienda a toda la organización, por más vertical, perdón, por más horizontal que sea esta organización. Entonces yo lo que siento es que ese sería mi consejo, volver a la innovación un eje transversal dentro de la estrategia de un eje transversal dentro de la estrategia de una organización. Y algo que sí resulta, digámoslo así, muy, muy importante, sobre todo en la medida en que las empresas comienzan a crecer, es siempre tener una parte de la innovación en lo que se denomina la innovación abierta, es decir, mirar hacia afuera qué hay, creerle o revisar eso que está proponiendo el más pequeñito que de pronto viene y me toca la puerta y que a veces uno no lo atiende ya en medio de lo que yo denomino la crisis del éxito, ¿no? O sea, cuando me comienza a ir muy bien, entonces yo digo, no, lo estoy haciendo muy bien, ¿para que lo pueda escuchar? A esos hay que atenderlos y hay que comenzar a revisar lo que efectivamente está proponiendo. Entonces, pensar también en la innovación abierta como un elemento dinamizador de mi proceso innovador interno, que a veces, en la medida en que las organizaciones crecen, se entra en una, digámoslo así, como en una calma propia del confort. Entonces comienza uno como a volver los procesos muy confortables y como muy, y esos chiquitos que vienen de afuera, pues te mueven. Y eso es importante, seguirse moviendo, seguir pensando todas las decisiones estratégicas, incluyendo las administrativas, las financieras, las jurídicas, las tecnológicas, las de producto, deberían estar bajo el filtro innovador. Exacto, totalmente. O sea, para resumir también y complementando un poco lo que dice Eric, es mirar en la parte del journey en el que esté la empresa, ya sea esté iniciando, ya estemos grandes, estemos en la mitad, y no sentarnos a
en los procesos que ya estamos acostumbrados, ¿cierto? Siempre nos debemos preguntar cuál es el siguiente paso, cuál es lo que nosotros necesitamos para seguir creciendo. Como lo decíamos anteriormente, si los clientes nunca se devuelven, siempre van a esperar más. Entonces nosotros como empresa también tenemos que tener listo, ya establecimos esta tecnología, esta innovación, ahora, ¿cómo puedo incrementar esa parte de innovación o de experiencia al cliente? Y aquí es donde las tecnologías de voz juegan un papel muy importante, porque no siempre nos referimos a obtener una nueva solución, obtener una herramienta diferente, obtener un proveedor diferente. Puede que si ustedes en este momento ya tienen una inteligencia artificial, un asistente de voz, por ejemplo, una biometría de voz, ¿cómo hago yo para seguir mejorando este proceso, para seguir continuamente en ese proceso de crecimiento que beneficie, que directamente impacte el crecimiento de mi empresa? Ahí es donde siempre de las empresas deben decir, listo, para yo poder crecer necesito seguir con el qué sigue ahora, qué es lo que hay en este momento. Y en este momento, todas las fintech o la mayoría de las fintech ya tienen ese componente tecnológico. Eh, ¿Cuál crees que, cómo se puede lograr una competencia efectiva dentro de una industria de servicios cada vez más digitales, que cada vez más están automatizados y más inteligentes? ¿Cómo lograr esa competencia efectiva? Y aquí quisiera que lo abordáramos, bueno, lo abordaras desde dos perspectivas, tanto de la industria en Colombia, ¿cierto? El gremio como tal, y en país con respecto a Latinoamérica. Bueno, yo creo que los elementos que hacen a una solución fintech competitiva, incluyendo obviamente el tema tecnológico, tienen que ver con cuatro factores. Uno, es que la experiencia del usuario, la experiencia del cliente sea realmente el centro de gravitación de todo el producto. O sea, siempre y cuando la experiencia, el user experience haya sido la principal razonabilidad en la construcción del mismo, la solución va a tener seguramente una buena recepción en el mercado. Un segundo elemento tiene que ver con que la incorporación de la tecnología no se debe sentir en el usuario. Es decir, si el user experience es muy bueno, si la solución tiene simpleza al momento de ser utilizada, es porque por detrás el ejercicio de programación fue bastante importante y porque tiene mucha tecnología por detrás que permite automatizar procedimientos y demás. Es decir, yo no le puedo trasladar mi desarrollo tecnológico sofisticado a que se convierta en una carga o en un gravamen hacia el consumidor. O sea, que si el Ajá. consumidor tiene que hacer más pasos que lo que hacía en el mundo físico o convencional, pues hasta ahí llegamos. Es una mala solución. Entonces, este segundo tema es bien importante. El tercero tiene que ver con el diseño. Una solución que sea limpia, que sea bonita, que tenga un buen look and feel, genera una gran tracción. Y esto, pues, significa que es necesario estar revisando permanentemente cómo nos encontramos en esas condiciones propias del diseño. Y finalmente, yo creo que el fintech tiene que comenzar pues, es una propuesta innovadora que genera sobre todo algo, y es la rapidez. O sea, la eficiencia operacional, la rapidez en el logro de lo que busca el usuario es una de las principales características o ventajas que tiene hoy en día el fintech. Es decir, fintech, si no es rápido, pues no es fintech. Totalmente, totalmente. Entonces aquí lo que les diría es, vayan mucho a la tecnología de voz. Es esta nueva plataforma de las interacciones entre los usuarios y los consumidores, y donde ustedes pueden encontrar mucho más valor, menores barreras tecnológicas, y pueden escalar su crecimiento de manera acelerada, que es como lo que finalmente buscan estas industrias y lo que buscan estas empresas. Bueno, entonces, esa fue una excelente conversación, Eric. Muchísimas gracias por tu conocimiento. Entonces, empecemos con las preguntas. Por acá ya tenemos un par de preguntas de los invitados y nos dicen, espérame. Ay, listo. ¿Cuáles son las acciones que yo puedo tomar en el corto
plazo para impulsar mi transformación digital? ¿Cuáles son? Acá están, perdóname, no las veo. ¿Cuáles son los pasos para? Ah, perdón, aquí ya la vi. ¿Cuáles pueden ser las implicaciones del comercio electrónico dentro de las tendencias de las telecomunicaciones? Esa no, esa era otra. Sí, no, esa era otra. Aquí pues la que tengo acá es ¿cuáles son las acciones que debo tomar en el corto plazo para impulsar mi transformación digital? O virtualizar procesos, es decir, todo lo que tenga que ver con el front-end a los clientes, todo lo que sea de cara al cliente, virtualizarlo. Hoy en día el principio es la omnicanalidad. Si algo nos mostró la pandemia y este momento tan complicado con el que hemos convivido durante los últimos tiempos, es básicamente en que tenemos que virtualizar, llevar a medios electrónicos operaciones que antes hacíamos única y exclusivamente de manera física. Ok. A ver, por aquí hay... nos llevan todas al tiempo. ¿Cómo decirle a mis clientes que... Que hoy que hoy sí. te atiende un humano y mañana un robot. Se sentirán fidelizados. Hay mucha inseguridad en algunos casos. Bueno, ese es un proceso que también tiene que ver con, pues, perdón, aquí me despeinó completamente esto. Ese es un proceso en el cual hay que también ir trabajando con los clientes. Hay cosas que se pueden llevar a un chatbot y hay otras que no. Hay cierto tipo de asistencias que tienen que ver con las FAQ o las preguntas frecuentes que podrían eventualmente llevar a la estructura de un chatbot con un chatbot bien construido, y hay otras que necesitan del servicio al cliente. Yo creo que ahí también la lógica es que la empresa sepa distinguir muy bien qué es simple, qué es complejo, y dentro de la simplicidad construir soluciones de chatbot o de algo que permita obviamente una respuesta que sea asertiva hacia la necesidad del cliente cuando se trata de algo simple. Y lo complejo sí seguirlo manejando de una manera pues atendida a través de seguramente de una asistencia humana. Hay otra pregunta que dice aquí, cómo encontrar el equilibrio entre implementar procesos de valor automatizados, más ágiles y la disminución de costos. Esta es una pregunta muy interesante porque a más desarrollo tecnológico que permita generar automatización, más costos vinculados a ese desarrollo y por lo tanto de cara al traslado hacia la tarifa del cliente puede llegar a ser que el valor, no necesariamente la introducción de nueva tecnología o de más tecnología significa necesariamente menores costos, porque la tecnología cuesta y la tecnología además de eso cuesta transaccionalmente. O sea, por cada operación eso te vale. Entonces, yo siento que ahí lo importante es no sobredimensionar los ejercicios. O sea, que no, si te voy a guardar a mi perro, es no sé, un French Poodle pequeñito, pues necesito es una cajita pequeña, pues, no necesito un guacal o armarle pues o armar una bodega para poderlo tener allí, ¿no? Pues, no. Lo mismo pasa con la tecnología, tengo que comenzar a tener estructuras tecnológicas que sean ojalá escalables, es decir, que vayan directamente en función del tamaño que tiene la fintech y que vayan creciendo en la medida en que mi operación va creciendo también. Entonces, hay que saber desde el punto de vista de la arquitectura tecnológica y de los sistemas de información cómo nos metemos en soluciones que me den una rápida y fácil escalabilidad y que sea lo más flexible posible. Exacto, y también ataba eso de como lo mencionábamos, la tecnología o una implementación de inteligencia artificial o una tecnología de voz, muchas veces el impacto no va a ser a corto plazo, sino va a ser más a largo plazo y también va a ser en el proceso de cómo hagan ese entrenamiento de la solución y del proveedor que escojan. Como decía Eric, debe ser una solución que pueda escalar a medida que el negocio escale, que mejor dicho, que escale con ustedes y que tenga la capacidad de sugerirles las oportunidades de mejora que puedan haber en los procesos que ustedes hayan automatizado.
Ya, por aquí la última, entonces, ¿cómo funcionan los pagos por voz? Y Bosi hace biometría de voz. Que bueno, creo que con eso sí te puedo ayudar. Sí, Bosi ofrece biometría de voz, es un proceso que nosotros estamos, una solución que nosotros ofrecemos con una probabilidad del 99% de asertividad, es decir, como la voz es un patrón único por cada persona, esto es simplemente para asegurar procesos y sirve para la autenticación de usuarios y prevención del fraude, que una persona no se haga pasar por otra en algún proceso telefónico de tecnologías por voz. Ahora, con respecto a los pagos por voz, se hace más dentro de las empresas, bueno, que aplica este ítem, y es que la persona puede llamar, autentificarse precisamente con una tecnología de biometría de voz y decir, deseo pagar mi factura por este valor, ya con toda la información, si ustedes desean o si la empresa desea integrar esta tecnología con otras plataformas que ellos tengan para atraer el valor que debe, el número de la tarjeta que se debe pagar. Simplemente él con la voz puede decir, sí, autorizo mi pago, se le debita de la tarjeta que él tenga registrada y el pago se hace de manera simple y efectiva. Bueno, yo creo que esas son todas las preguntas que teníamos el día de hoy. Entonces, esperamos de verdad que este contenido les haya ayudado bastante y que ahora puedan tomar acción para ese crecimiento de su empresa apoyado con esas tecnologías. A Eric, muchas gracias por acompañarnos. De verdad que fue una conversación muy interesante. Muchísimas gracias y pues un abrazo a todos los que estuvieron en esta sesión y pues estaremos muy atentos desde Colombia FinTech a apoyar a cualquier emprendimiento de tecnología financiera. Muchas gracias. Claro que sí. Chao a todos. Gracias.